Dios te bendiga, familia. Me da mucho gusto que me estés acompañando el día de hoy. Hoy no quería pasar este día sin hablar con ustedes acerca de este día tan importante que estamos celebrando, el día de las Pascuas, que estamos celebrando el día de la resurrección, ese día tan especial que no se nos puede olvidar. Si no lo sabías, quédate conmigo y vamos a escudriñar las escrituras unos 15 minutos, que no es mucho, para que sepas de qué estamos celebrando el día de hoy y por qué es tan importante, por qué es tan importante este día. Para los que no me conocen, mi nombre es Mirna Gámez, ministra de la palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir contigo este día tan importante, tan especial, tan presidental, que jamás, jamás de los jamases se nos puede olvidar, y todo mundo debe de saber qué es lo que celebramos. Este, bueno, como este día tan importante que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo podemos ver, si podemos abrir la Biblia en el Viejo Testamento, desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de los profetas, anunciaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vimos que nuestro Señor Jesucristo vino y nació los padres José y María, ¿verdad? Pero fue, ¿por qué? Fue hecho por el Espíritu Santo, por nuestro Padre Celestial. ¿Y qué pasó? Nació. ¿Y qué decía también el Viejo Testamento? Que iba a morir, ¿verdad? Que el Hijo, o sea, era o era un Dios, o sea, encarnado en humano, ¿verdad? Y él iba a morir. ¿Para qué? Para que uno pudiéramos tener redención de nuestros pecados, como dijo el ángel que era nuestro Señor Jesucristo, vino a darnos luz a este mundo caído, a este mundo oscuro. Él vino a darnos luz, y hoy estamos celebrando ese día tan importante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si hablen sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 24 de Lucas, vamos a estar leyendo la resurrección, ¿verdad? Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y alguna de otras mujeres con ellas. 3 mujeres venían al sepulcro. ah, Dicen que venían más de 3 mujeres, venían al sepulcro con unas especies aromáticas, ¿verdad? Y acuérdese que los sepulcros de antes eran cuevas que ponían a las personas y luego los tapaban con una piedra. Y dicen que esas piedras eran pesadísimas, y varios hombres tenían que remover la piedra para poder entrar. Pero aquí dice hallaron removida la piedra del sepulcro. Estas más de 3 mujeres no podían hacer esto, porque las fuerzas, no importa que queramos hacer uno como mujeres, pero nunca vamos a tener las fuerzas de los hombres, ¿verdad? Pero para sorpresa de ellas, vieron que estaba removida la piedra, que está removida la piedra. Y lo dice, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas para perplejas, o sea, asustadas, que no sabían cómo actuar, ¿verdad? Estaban perplejas, dicen aquí. Dice, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a la tierra, y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjate,
Eran dos ángeles que estaban allí y le están diciendo que están buscando aquí. Fueron a buscar a nuestro Señor Jesucristo y les dicen esos dos varones con prendas resplandecientes que eran dos ángeles y les dijo que porque están buscando en otras palabras a Cristo aquí entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él estaba ya vivo, era el tercer día y ya había resucitado. So dijo, ¿qué están buscando aquí entre los muertos? Y luego dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Aco- Acordaos de lo que os había lo que les había dicho cuando estaba en Galilea. Dice, acuérdese lo que Cristo les dijo a ustedes cuando estaba en Galilea, que el tercer día iba a resucitar. Y luego el versículo 17 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto era muy importante. Esto, acuérdense que ya se había dicho desde el Viejo Testamento, desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de los profetas. Esto ya estaba profetizado y esto se tenía que hacer. Y lo dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjense, las mujeres luego se acordaron de sus palabras y creyeron. Y luego volvieron del sepulcro y vieron estas nuevas a todas estas cosas a los 11 y todos los demás fueron con los discípulos y a los demás y fueron y dieron las nuevas que Dios, que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. ¿Y quién era una de esas tres mujeres? Era María Magdalena, madre de Jesús, y luego quien Juana, y luego la tercera era María, madre de Jacob. Y las demás con ellas, no dicen los nombres de ellas, y lo dicen y dice, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas son los apóstoles. O sea, no nomás fueron tres mujeres de testigas, sino habían otras mujeres que le fueron de testigas de que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en el sepulcro y esos hombres les dijo, acuérdense lo que dijo Jesús en Galilea, que al tercer día iba a resucitar. En otras palabras, les dijo, ¿qué están haciendo aquí? Porque vienen a buscar a Cristo entre los muertos, si Él ya ha resucitado y está vivo. Y lo dice, dice el versículo 11, y más ellos les parecía locura las palabras de ellas. Fíjense, los apóstoles estuvieron más que estas mujeres caminando con nuestro Señor Jesucristo y no creyeron en lo que nuestro Señor Jesucristo ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día, ni tampoco le creyeron a estas mujeres que pensaban que estaban locas y no creyeron. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró, entró, vio los lienzos solos. ¿Cuáles son los lienzos? Donde, acuérdense que antes arropaban a la gente con vendas, todo así como momias, los ponían y los ponían en las sepulturas. O Pedro fue y lo único que encontró fue los lienzos, los trapos, las vendas. Y luego dice, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Fíjense, se fue Pedro maravillado de lo que había sucedido. Y luego vemos que en el camino iban dos de ellos, iban en el camino a Esaú, iban caminando y se les apareció nuestro Señor Jesucristo, iban platicando con él, y le iban contando la historia. Y luego nuestro Señor Jesucristo iba con ellos platicando y ellos todavía no le reconocieron. ¿Por qué? Porque acuérdense que él ya venía en otro espíritu nuevo, otro cuerpo nuevo, pero era
Él, y lo vamos a ver más adelante, cómo sabían que era Él. Y luego dice, y luego después se dieron cuenta, y luego se fueron estos hombres a Jerusalén. Y luego se levantaron a la misma hora y volvieron a Jerusalén estos hombres y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, he resucitado el Señor, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Acuérdense que era uno de ellos, era Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido cuando iban caminando de, en el camino de Emaús. Y luego dice, entonces ellos estaban, al- contaban las cosas que había acontecido en el camino y, y cómo había reconocido al partir el pan, porque él todavía comió con ellos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Los profetas todavía no creyeron. Pero cuando ellos estaban contándoles, fíjense lo que pasó en el versículo 26 del capítulo 24 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y lo dice, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, pero les dijo, ¿por qué estás turbados? Dice nuestro Señor Jesucristo, porque los vio como asustados, como que no sabían qué hacer, qué pensar, y lo dice, ¿por qué están aturbados? ¿Por qué están asustados? Bien, bien a vuestros corazones estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice, palpad y ver porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, yo sí tengo. Dice, ¿por qué se asustan si lo que están viendo no es ningún fantasma, en otras palabras, sino soy yo en carne y hueso? Y luego dice, diciendo, les mostró las manos y los pies. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Todavía no le creían y les dijo, tener algo de comer. ¿Por qué? Porque un fantasma no come, ¿verdad? Un fantasma no come y solamente un humano come. Le dice, ¿tenéis algo de comer? Todavía sí, para que de veras más les creyeran. Entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel, un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y de los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que se recordaran lo que había dicho y les dijo, así está escrito, si así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, porque se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Por eso fue necesario para que ellos, y eso no, ya no nomás es de los apóstoles, sino de nosotros, es importante que este día tan especial prediquemos no nomás este día, sino la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección. ¿Por qué es tan importante? Porque porque por nuestro Señor Jesucristo tenemos
perdón y tenemos arrepentimiento de pecados en todas las naciones. Acuérdese a través nomás de nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. La Biblia no dice que a través de alguien más podemos tener redención de pecados, no, sino a través del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el único que vino a dar su vida por ti, por mí y por todo este mundo. Por eso es necesario saber que por Él podemos tener, podemos arrepentirnos y podemos tener perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Dice, vosotros sois testigos de estas cosas, le dice a los discípulos. He aquí yo enviaré las promesas de mi Padre sobre vosotros, pero que daos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que estéis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué es ese poder de lo alto? El poder del Espíritu Santo. Fíjense qué importante es este día, ¿verdad? Que estamos festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, familia, espero y esta lectura de la Biblia haya sido de bendición para ti y tú la puedas meditar y tú puedas volver a ver este libro de Lucas tan importante, que podamos ver que si muchos, fíjense, en ese tiempo ni los discípulos creyeron que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Antes de que se les apareciera a todos ellos, fíjense, ni ellos creyeron. Fíjense, ahorita estamos mucha gente no cree en eso todavía, pero saben que nosotros somos la luz del mundo, que los que creemos y sabemos que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros, que por Él podemos tener perdón y redención de nuestros pecados. Esta es la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que sigas teniendo un hermoso domingo con tu familia y que sigas bendecido, bendecida donde quiera que tú te encuentres, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y acuérdate que Dios te ama y Dios quiere tener una relación contigo. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Bueno, familia, que Dios te bendiga, porque acuérdate que Dios es bueno.